Se dice que Dave Rodabaugh fue el único forajido que se cruzó con figuras legendarias como Dave Mather, Pat Masterson, Pat Garrett, Wyatt Earp, Billy the Kid, Doc Holliday y Tom Horn, lo que habla de su prominencia en el mundo delictivo del Viejo Oeste. Nacido el 14 de julio de 1854 en el condado de Fulton, Illinois, Dave Rodabaugh era de nacionalidad estadounidense. Su infancia estuvo marcada por la tragedia cuando su padre murió durante la Guerra Civil Americana. Tras esta pérdida, la familia de Dave se trasladó a varios lugares en busca de estabilidad, viviendo en Ohio, Kansas e Illinois. Estos constantes cambios y la ausencia de una figura paterna pueden haber influido en el rumbo que tomaría su vida más adelante. La trayectoria delictiva como bandido y pistolero del salvaje oeste del joven Dave se inició de manera significativa en Arkansas durante la década de 1870. Durante ese tiempo se unió y formó parte de una banda de forajidos que se dedicaban al asalto y robo de ganado, junto a Milton Yorberry y el enigmático Dave Mather. Los tres fueron considerados sospechosos en el asesinato de un ranchero y se vieron obligados a abandonar el estado. Según algunas versiones, los tres se dirigieron a Decatur, Texas, mientras que otras narraciones indican que Rodabaugh optó por viajar a Black Hills en Dakota del Sur, donde se convirtió en un ladrón de diligencias. Alrededor de 1876, en algún momento del año, se unió a McRourke y Dendeman con los que formó un pequeño grupo criminal conocido como el Trío. Durante ese tiempo se rumorea una historia en la que se cuenta que Dave fue quien enseñó a Doc Holliday a utilizar y disparar una pistola, convirtiéndose luego en el legendario pistolero famoso por su impecable puntería, mientras que Doc le enseñó los secretos del juego de cartas. La emocionante vida de Dave Rodabaugh no termina aquí. Descubre cómo sus encuentros con figuras legendarias como Wyatt Earp y Billy the Kid lo llevaron a convertirse en uno de los forajidos más notorios del Viejo Oeste. No te pierdas esta fascinante historia llena de acción y aventuras. Sigue viendo para conocer más sobre este infame pistolero y sus actos delictivos. Al año siguiente, Wyatt Earp seguía la pista del trío desde Dodge City hasta Fort Griffin, Texas, con la intención de encontrarlos y detenerlos. Aunque no tuvo éxito, logró entablar amistad con Doc Holliday y Caitlin Arizota's Big Nose Kid mientras estaba en Fort Griffin. El trío logró evadir la captura y agrandó su grupo a 6 miembros, que luego se conocería como la banda Rodabaugh Rourke, y se dedicaron al asalto e intento de robo a trenes. La banda de los 6 en su primer intento de robo a un tren tuvo lugar el 22 de enero de 1878, cerca de Kingsley, Kansas. Sin embargo, resultó un fracaso. La banda no logró llevarse ningún botín y se fueron con las manos vacías. Con la mala suerte que al día siguiente, un grupo liderado por Pat Masterson, junto con John Joshua Webb, capturan a Dave y a su cómplice Ed West. El resto de la banda fue capturado poco después. Con tal de salvarse firmó un pacto de inmunidad, pero a cambio debió testificar en contra de sus antiguos compañeros. Tras ser liberado, aceptó el ofrecimiento de Masterson de unirse a su grupo de pistoleros para tratar de tomar el ferrocarril de Atchison, Tepique y Santa Fe. A partir de ese momento se convirtió en colaborador y socio del forajido John Joshua Webb, a quien se unió tras las guerras del ferrocarril y con quien había estado y conocido en su detención anterior. Juntos viajaron a Las Vegas, Nuevo México, donde formaron parte y se convirtieron en miembros importantes de la reconocida banda de Dodge City, compuesta de jugadores y rufianes que manejaban la vida económica y política de la comunidad y quien era liderada por Hammond Neal, alias Hodo Brown. En la primavera de 1880 Webb fue arrestado por homicidio. Dave junto a otros miembros de la banda intentaron sacarlo de prisión el 5 de abril de ese año, pero la fuga fracasó y en el proceso disparó y mató al diputado Antonio Lino Valdés. De inmediato escapó a Nuevo México, donde casualmente conoce y se une a la pandilla dirigida por Billy the Kid en Fort Sumner. En ese momento, la carrera delictiva de Dave llegó a su punto máximo al estar involucrado en varios asesinatos, incluido el del sheriff James Carlisle. En Stinking Springs, que está cerca de lo que hoy conocemos como Taiwan en Nuevo México, el 23 de diciembre de 1880, un grupo liderado por Pat Garrett logró atrapar a Dave, Billy the Kid, Billy Wilson y otros miembros de su banda y fueron llevados a Las Vegas, pero debido al riesgo de que una multitud intentara lincharlos, los oficiales decidieron trasladarlos a Santa Fe. En febrero del siguiente año, durante el juicio, Dave Rodabaugh fue hallado culpable y recibió una condena de 99 años de prisión por varios robos postales. Además, fue declarado culpable del asesinato del diputado Lino Valdés en Las Vegas y sentenciado a la horca.
En prisión se reencontró con Webb, con quien, después de un intento de fuga en el que uno de sus compañeros llamado Thomas Duffy fue abatido, consiguieron escapar. Dave huyó a Arizona, donde se volvió miembro de la pandilla Clanton contra los Earp. Se cree que participó de otros crímenes e incluso haber sido cómplice en el asesinato de Morgan Earp y el intento de asesinato de Virgil, también de que puede haber estado presente en el tiroteo en Iron Springs en el cual Coley Bill Brocious fue asesinado. Después de que la banda de Clanton finalmente se desintegró, decidido a buscar una nueva vida, se trasladó a México, donde trabajó como cowboy y ladrón de ganado. El 18 de febrero de 1886 estuvo involucrado en un enfrentamiento armado con los habitantes locales en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Todo comenzó por una partida de cartas. Sacó su pistola, mató a 2 hombres e hirió a otro. Salió ileso de la cantina, pero al no poder encontrar su caballo, regresó unos momentos después, lo que resultó ser un error fatal. Le dispararon varias veces desde las sombras, finalmente fue decapitado con un machete y su cabeza fue colocada en una estaca por casi 3 semanas después de su muerte. Dave Rudabaugh fue un infame bandido y pistolero del viejo oeste, cuya vida estuvo marcada por una serie de eventos que lo convirtieron en uno de los forajidos más notorios de su tiempo. Aunque su nombre no resuena tanto hoy en día, en su época fue conocido por sus fechorías y tenía una buena amistad y conexión con otros criminales célebres. Gracias por acompañarnos. Si quieres conocer más sobre los personajes más emblemáticos de esa época, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Así, no te perderás ninguna de nuestras emocionantes narraciones y podrás estar al tanto de cada nueva historia que compartimos. Únete a nuestra comunidad y viaja con nosotros al pasado lleno de acción y aventuras.